¿Hay independencia verdadera en la práctica entre las ramas de los poderes públicos en Venezuela? ¿Es factible que el Poder Judicial dicte sentencias en contra de la voluntad del Ejecutivo, del Gobierno? ¿Es factible que la Asamblea Nacional dicte normas, dicte leyes que de repente incomoden a quien está ejerciendo las funciones de conducción del país? ¿Es factible que los integrantes del poder moral tomen alguna decisión que también pudiera generarle piquiña a la presidencia de la República? De esto, en un aspecto en particular, vamos a conversar en el programa de hoy con Luis Alfonso Herrera. Él es uno de los 4 coautores del libro El TCJ al servicio de la revolución, junto al doctor Antonio Canova, Rosa Rodríguez y Giuseppe Graterol. Luis Alfonso Herrera es abogado, licenciado en filosofía, con especialidad en Derecho Administrativo y también director de la asociación Un Estado de Derecho. Esta asociación y estos coautores acaban de publicar un libro en el que analizaron más de 45.000 sentencias dictadas por 3 salas del Tribunal Supremo de Justicia: la constitucional, la político-administrativa y la electoral. Y concluyeron que prácticamente no hay separación entre lo que es el gobierno y lo que es el Poder Judicial. Muchísimas gracias, Luis Alfonso, por acompañarnos en lo que la gente pregunta. Y háblanos en general sobre el libro, de dónde viene la motivación, en qué consiste el libro. Sí, muchas gracias por la entrevista. Básicamente esto es una iniciativa de la Asociación Civil Un Estado de Derecho, cuyo objetivo fundamental con esta publicación es demostrar que más allá de problemas, digamos, organizativos en el Poder Judicial, lo que es el fondo, digamos, de la problemática actual en el caso del Tribunal Supremo de Justicia y el resto del Poder Judicial en gran medida es su politización. Es decir, es la aplicación permanente y la evidencia permanente de criterios con contenido político alineado, digamos, a lo que es el proyecto político del Gobierno Nacional y de la mayoría en la Asamblea Nacional del Partido de Gobierno, que se traduce en sentencias que permanentemente le dan la razón en materias sobre las que podemos hablar a continuación, evitando que haya control, que haya limitación, contrapeso a lo que son las decisiones del gobierno que afectan principios democráticos y derechos humanos. Y vamos punto por punto. ¿Qué tiene el libro? Para demostrar esto, más allá de lo que ya informes de instancias internacionales o de organizaciones de derechos humanos han demostrado sobre la falta de independencia e imparcialidad del Poder Judicial, el libro lo dividimos en 3 partes. La primera de ellas trata sobre, de alguna manera, lo que es la historia de la toma política por parte del Gobierno Nacional del Tribunal Supremo de Justicia. Y esa toma, si bien se remonta en algunos aspectos al año 99 con la propia constituyente y la designación en diciembre del 99 de una serie de magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, en realidad el punto central es la ley orgánica del TCJ del año 2004, cuando se aumentó el número de magistrados a propósito de aquella sentencia que declaró que hubo vacío de poder y no golpe de Estado en los hechos de abril de 2002. Se dicta la ley del TCJ, se aumenta el número de magistrados y los que ingresan como magistrados del Tribunal Supremo pues tienen en su mayoría un claro perfil partidista a favor del Gobierno Nacional. A partir del año 2004 comienza ese proceso ya, digamos, definitivo de politización del tribunal, que es la primera parte del libro. ¿La segunda parte? La segunda parte es la revisión estadística cuantitativa de las sentencias dictadas entre el año 2005, enero de 2005 y diciembre de 2013 por las 3 salas que tú mencionabas, constitucional, político, administrativa y electoral. Es una revisión una a una de las sentencias, pero en especial de las sentencias que implicaron de una u otra manera demandas para controlar decisiones u omisiones del Poder Electoral, del Poder Ciudadano y específicamente del Ejecutivo y de la Asamblea Nacional. Y la tercera parte, en la que quisimos enfatizar ya en cuanto a criterios politizados del Tribunal Supremo de Justicia en estas 3 salas, lo que muestra es una relación directa entre pronunciamientos, posturas políticas sobre temas de trascendencia nacional del Ejecutivo Nacional o de la Asamblea y sentencias de alguna de estas 3 salas que directamente le dieron con el paso del tiempo la razón, es decir, acogieron ese criterio político de alguno de estos poderes en esas materias. Vamos a ir paso por paso. La historia. ¿Cómo es la toma política del TCJ, de la Administración de Justicia en Venezuela? Sí. Bueno, recordemos que de alguna manera el proceso constituyente, entre otras motivaciones o justificaciones, tuvo el saneamiento del Poder Judicial. Mucho era lo que en el año 98, pues en la campaña política se habló sobre la corrupción en Venezuela, sobre la falta de independencia en el Poder Judicial,
y un elemento central de la constituyente pues, fue hacer a nivel constitucional y luego en lo que fue la intervención de los poderes públicos que funcionaban, una depuración del Poder Judicial, se creó una comisión de funcionamiento y reestructuración del sistema de justicia, y ahí comenzó un proceso que con el paso de los años fue mostrando de alguna manera el grado de vinculación política que ya existía en esas primeras conformaciones de las salas del Tribunal Supremo con el gobierno nacional. Ocurren los hechos de abril de 2002 y de alguna manera hay una fractura que ya de alguna forma había comenzado, pero que ahí se profundizó entre un sector de estos magistrados que estaban muy vinculados más con Luis Miquilena que con el mismo presidente Hugo Chávez. Y en ese sentido se produce la ruptura, hay esa sentencia en sala plena que declara que no hubo golpe de Estado, sino vacío de poder, y comienzan una serie de declaraciones del presidente Chávez en contra del Tribunal Supremo de Justicia, protestando esa sentencia y exigiendo que la revolución judicial se profundizara para tener un TCJ que realmente permitiera el proceso, digamos, de la revolución socialista. Se dicta entonces en el año 2004 esta ley orgánica del TCJ, una ley con una pésima, por no decir algo mucho más duro, técnica legislativa, con el único propósito de aumentar a 35 o 32, a 32 el número de magistrados, por un lado, y por otro lado, colocar, digamos, de forma muy simple el proceso de remoción de esos magistrados. Se aumenta el número de magistrados, se destituye al magistrado ponente de esa sentencia, Franklin Arrietty, por esa vía express que se creó, y ya a partir de ese momento, con Luis Velázquez Alvaray a la cabeza como presidente de la Sala Constitucional, comienzan a dictarse una serie de sentencias ya claramente a favor del gobierno nacional en temas de trascendencia nacional. Por ejemplo, él fue ponente, Luis Velázquez Alvaray, en el caso de las morochas. Fue un amparo que se intentó para proteger el principio de representación proporcional, fue declarado sin lugar, y luego bueno, comienza todo ese proceso que ya en los últimos años, hablando ya con el Tribunal Supremo bajo la administración de Luisa Estela Morales, por ejemplo, se caracteriza por ella y otros magistrados en general por discursos, declaraciones, sentencias, en donde abiertamente hablan a favor del proyecto socialista, del respeto al plan de la patria, que es un documento pues, inconstitucional prácticamente en su totalidad. George, has mencionado la ley orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, la reforma. Me corrige si estoy equivocado, pero me parece recordar que fue demandada la nulidad de esa reforma. ¿Fue así? Y si fue así, ¿tuvo resultado definitivo el análisis? No recuerdo ahora mismo que haya habido una demanda de nulidad contra la ley orgánica del 2004, pero sí recuerdo que antes de que se sancionara en la Asamblea Nacional, un grupo de diputados de oposición solicitaron la interpretación del artículo de la Constitución que habla sobre las leyes orgánicas para exigir que esa ley se aprobara por la mayoría de las 2/3 partes, y así se habría evitado que esa ley saliera como salió. Y la Sala Constitucional, por eso destaco que el proceso no arranca en 2004, arranca en el 99, solo que en 2004 se radicaliza. La Sala declaró que no, que la ley nada más y nada menos del Tribunal Supremo de Justicia se podía aprobar por mayoría simple, igual que cualquier otra ley orgánica, como si fuera una ley ordinaria. Esto significa que cualquier ley, independientemente de su importancia, puede ser aprobada por la mayoría, es decir, la mitad más uno de los presentes en esa sesión de la Asamblea Nacional. Yo recuerdo una anécdota a propósito de ese caso en particular porque fui testigo. En aquel entonces la Sala Constitucional estaba integrada por 5 magistrados. Iván Rincón Urdaneta, que era el presidente, Delgado Cando, cuyo hijo ahorita está en su lugar en la Sala Constitucional, Eduardo Cabrera, que eran los del ala a favor del oficialismo, y en la acera de enfrente estaban Pedro Rondón y Antonio García García. Cuando se le da el visto bueno a esa ley y viene el listado con los nuevos integrantes del Tribunal Supremo de Justicia, pues Iván Rincón había mandado una lista y le sale la Asamblea Nacional con una lista distinta. Iván Rincón pretendió anular la ley, la designación y la reforma de la ley, por eso es que preguntaba sobre si había la demanda. Y le tocó la puerta a Antonio García y a Pedro Rondón para hacer mayoría con esos 2 votos. Y esto le respondieron: tú toda la vida has sentenciado con Cabrera y con Delgado Cando. Ahora que está con el sol en las espaldas, pretende que nosotros nos prestemos a sentenciar en contra del gobierno. No, búscate las firmas de Cabrera y de Delgado Cando. Y de allí lo que salió fue la jubilación de Iván Rincón y su designación como embajador. O sea, ese es un aspecto político que estoy trayendo a colación. Mencionas como el segundo aspecto la revisión estadística de sentencias, porque hay una cifra que se indica, que parece como exagerada: más de 45.000 causas, 45.000 sentencias. ¿Ustedes leyeron 45.000 sentencias? ¿Cómo es eso?
Sobre eso es importante, a efectos de comprender el aporte en esta segunda parte del libro, de cómo fue la metodología de revisión. Básicamente en el Tribunal Supremo de Justicia, sobre todo en la Sala Constitucional, llegan muchísimos casos que son simplemente juicios entre particulares, normalmente a través de una vía judicial que se llama el amparo, y específicamente el amparo contra sentencia. Allí podemos estar hablando de ese universo de 45.000, la mayor parte forman parte del Tribunal de la Sala Constitucional, otro tantos de la Sala Política Administrativa y de la Sala Electoral. Bueno, de amparos contra sentencias es el grueso de los casos que llegan a la Sala Constitucional. Podríamos estar hablando de un 70% más de sentencias, digamos, en apelación, en admisiones, en revisiones, que tienen que ver con este mecanismo entre partes. Ese no era el objeto del libro. Al libro lo que le interesaba a la investigación era básicamente los juicios en los cuales se estuviera demandando la nulidad o de alguna manera el control de decretos del presidente de la República, de resoluciones de ministros, de leyes dictadas o decretos leyes dictados por el Ejecutivo o por la Asamblea Nacional, decisiones del Contralor General de la República, decisiones del Consejo Nacional Electoral, es decir, poderes públicos nacionales, ni siquiera tampoco los estados y los municipios, porque no son casos de trascendencia nacional. O sea, entonces, de esos 45.000 casos que ustedes estudian, ¿a cuánto se reduce al final? Por ejemplo, en el caso de la Sala Constitucional, solamente un 9% de casos del 100% que manejó la sala en ese periodo tienen que ver con este tipo de juicios a los que me refiero. O sea, estamos hablando de un poquito más de 4.400 casos, 4.300 casos alrededor. ¿Qué encontraron en ese estudio de esos casos? Bueno, en el caso de la Sala Constitucional, por ejemplo, encontramos que de ese apenas 9%, es decir, de esta cifra mucho menor de juicios resueltos, en ningún caso se dictó una sentencia en la cual efectivamente se anulara parcial o totalmente un decreto ley, o una ley dictada por la Asamblea Nacional, o un decreto del presidente de la República, o una resolución ministerial en temas, ¿en qué tipo de temas? Bueno, en temas como propuesta de reforma o enmienda constitucional, cadenas presidenciales, ley resorte, inhabilitaciones políticas, expropiaciones masivas, rescates de tierras. Ese tipo de casos nunca hubo ningún pronunciamiento en la Sala Constitucional o en las otras salas limitando o anulando ese tipo de decisiones. En el caso de la Sala Política Administrativa, igualmente, no se encontraron sentencias en las que efectivamente este tipo de medidas, por ejemplo, contra circuitos radiales, por ejemplo, contra lo que es el derecho a la libertad de asociación, ¿verdad? En materia de financiamiento público, de acceso a la información, por ejemplo, nunca se encontraron sentencias que condenaran al gobierno, al Ejecutivo Nacional, a respetar derechos humanos reconocidos por la Constitución. Y en el caso de la Sala Electoral, tampoco nunca se encontraron decisiones desde el punto de vista, por ejemplo, de elecciones nacionales, que son las que tomamos en cuenta en la investigación, en las cuales se anulara total o parcialmente alguna elección o se diera la razón a alguna demanda intentada por partidos de la oposición u organizaciones de la sociedad civil. ¿En dónde se les dio la razón, por decirlo de alguna manera, a los particulares en juicios contra el gobierno o en juicios contra algún otro poder público nacional, Contraloría Nacional o Fiscalía? Bueno, en casos laborales, en casos, digamos, funcionariales, en donde se reclamaban sueldos, en donde se declaraba algún tipo de bonificación no pagada, algún tipo de destitución ilegal, es decir, en juicios en donde no hay trascendencia nacional y en donde no se estaba aplicando una política de Estado o alguna medida de interés para el Ejecutivo Nacional o la mayoría oficialista que pusiera, digamos, en peligro, en caso de ser anulada, lo que es la ejecución de ese proyecto, digamos, del Gobierno Nacional Socialista. En el abanico de ejemplos que me ha puesto sobre la mesa Luis Alfonso Herrera, hay uno en particular que yo quiero tocar para que la gente más o menos pueda ilustrarse. Las expropiaciones. Es un mandato constitucional, o sea, la expropiación está contemplada en la Constitución. Por una razón de interés público, pues yo te puedo quitar un bien que es tuyo. Pero hay una serie de pasos que se deben cumplir. Entre esos pasos está el pago oportuno y previo de la persona a la que le están quitando el bien. O si tengo este escritorio y tú lo necesitas, está bien, pero tienes que pagármelo porque eso me costó mi dinero. ¿Hubo algún tipo de demanda en ese sentido y hubo algún tipo de pronunciamiento a favor de un particular? Bueno, sorprendentemente hasta el año 2013, que es cuando por fin comienzan a salir algunas sentencias en este sentido, la Sala Político-Administrativa, que sería fundamentalmente la sala competente para conocer en algunos casos en única instancia, es decir, el único tribunal que vería del juicio este tipo de situaciones, este tipo de medidas del Ejecutivo Nacional, no había dictado ninguna sentencia haciendo valer lo que expresamente, que es lo que acabas de señalar, establece el artículo 115 de la Constitución, que la expropiación, es decir, la adquisición, la compra forzosa de bienes por razones de utilidad pública, exige al gobierno nacional, en este caso, el pago previo de una justa indemnización,
porque si la posesión se quita antes de que se haga el pago, allí entonces hay un perjuicio económico que desde luego es prohibido por la Constitución. Bueno, la Sala Política Administrativa, ante tanta cantidad de expropiaciones que desde el año, qué sé yo, 2005, 2006 en especial hacia acá, también en materia de rescate de tierras, aunque esto es competencia de otra sala, pero la Sala Política Administrativa también ha podido emitir criterios, es decir, casos en los cuales se ha venido sistemáticamente tomando la propiedad privada para convertirla en estatal, supuestamente por vía de expropiación. No hay ninguna sentencia, no solamente que diga esto de que tiene que haber pago previo antes de la toma efectiva del bien, sino que condene al Estado anulando el acto de expropiación y reparando la situación, el perjuicio económico. Eso es lo que ha generado, un poco para ir viendo las implicaciones de estos criterios politizados del tribunal, la cantidad de demandas que a nivel internacional tiene Venezuela en sede de arbitraje internacional, que estamos hablando de millones de dólares que se necesitan en el país para una cantidad de materias, bueno, de interés social, de infraestructura, de protección, de seguridad ciudadana, etcétera. Y eso es por la falla del Poder Judicial al no sentenciar. Entonces se acuden a estas instancias internacionales porque aquí no se entiende que no hay justicia imparcial. Entonces, no hay ni una sola sentencia. Y las recientes, hace unos meses recién, por ejemplo en el caso de Benoco, se dictó una sentencia, bueno, básicamente diciendo que el Estado podía tomar simplemente, por ejemplo, por un asunto de falta de marcaje de precios, podía expropiar, pero en estos términos de tomar antes, sin una justa indemnización previa, las empresas. Se me acaba el tema, me quedan apenas unos 5 minutos, por favor, dame respuestas rápidas. Ustedes estudiaron los lapsos. Por ejemplo, la rapidez con que el Poder Judicial puede sentenciar a favor del gobierno o la lentitud con que puede tramitar una demanda de alguien que dice que ha sido vulnerado sus derechos. No evaluamos los lapsos del tiempo, digamos, que toma la sala para decidir en casos donde el interés del gobierno es manifiesto, para darle la razón frente a casos en los cuales el interés es contrario, no hay interés en que se decida, pero sí, que es la parte 3 del libro, encontramos un patrón en materias, digamos, como libertad de expresión, propiedad privada, principios democráticos como reelección indefinida, lo que es la autonomía del Banco Central, lo que es, digamos, las cadenas presidenciales, en donde antes de que salieran las sentencias en cualquiera de estas salas, el Ejecutivo Nacional o la Asamblea Nacional se pronunciaban, diputados oficialistas, se pronunciaban a favor de una determinada solución en esos casos, y a las semanas, a los días, a los meses salía una sentencia acogiendo expresamente ese criterio, dándole la razón, y eso es lo que permite pues que hoy en día tengamos un control cambiario por motivos políticos, que haya reelección indefinida, que las reservas internacionales se manejen de manera discrecional y sin transparencia, que se pueda quitar, digamos, lo que es concesiones o habilitaciones para el espectro radioeléctrico, el uso de los medios de comunicación del espectro radioeléctrico sin ningún tipo de procedimiento previo. Son criterios que directamente abonaron muchas de las situaciones actuales que hoy día padecemos. El tercer aspecto del libro era buscar las posturas políticas y sentencias que le daban la razón al gobierno. ¿Ustedes encontraron de forma objetiva algo que le sustente esta apreciación de que está politizada la justicia en Venezuela? Absolutamente. Esta parte 3, el lector podrá encontrar cómo hay declaraciones expresas del fallecido presidente Chávez, de diputados de la Asamblea Nacional, de ministros del Ejecutivo, en donde sobre temas específicos como estos que mencionaba y otros, por ejemplo el caso de las inhabilitaciones políticas, ellos de alguna manera marcaban la pauta de cómo debía sentenciarte. No lo decían de manera expresa porque no era necesario hacerlo. Bueno, pero por ejemplo, Chávez le dijo a la jueza Fiune que se le hace 30 años presa. El caso de la jueza Fiune, digamos, es el más emblemático de descaro en este sentido. Otros casos fueron un poco más sutiles, pero marcaban la pauta. La reelección indefinida es algo que beneficia al pueblo, el millardito es algo necesario para el pueblo, el control de cambios pretende beneficiar al pueblo, las organizaciones no gubernamentales son agentes, digamos, extranjeros, es decir, una serie de pronunciamientos, y luego venían sentencias que venían a ratificar, digamos, jurídicamente, a darle blindaje jurídico a esas posturas políticas inconstitucionales. Como el tiempo me apremia, ¿cuál es el balance del Poder Judicial que ustedes hacen? Bueno, muy preocupante, muy peligroso para el funcionamiento de la democracia. Cuando acá en Venezuela se discute si vivimos en democracia o no vivimos en democracia, si hay Estado de Derecho o no Estado de Derecho, bueno, lo que los venezolanos tenemos que preguntarnos es qué tipo de justicia tenemos al más alto nivel. Si la justicia está politizada, no estamos lejos de regímenes en los cuales el poder estaba concentrado absolutamente en un solo poder realmente, que es el del gobierno nacional, y en donde ninguno está seguro. Porque a fin de cuentas mucha gente dirá, bueno, pero yo no tengo juicios en los tribunales, ¿qué me puede importar a mí que el tribunal esté politizado? Bueno, pero el que el tribunal esté politizado, es decir, que actúe como parte del gobierno nacional, significa que en la práctica nadie tiene seguridad en cuanto a sus derechos humanos, nadie tiene posibilidad de que el país mejore en términos económicos, en términos de seguridad ciudadana, de inflación, ¿verdad?, de desempleo, porque sencillamente no hay seguridad jurídica.
no hay protección de los derechos humanos, no hay confianza para las inversiones y el abuso de poder en todos los niveles, la impunidad en la comisión de delitos, en la corrupción, bueno, van a ser la regla, porque nadie siente que vaya a pagar por actos delictivos, por abuso de poder, ¿verdad? Por valerse de un cargo, porque sencillamente no habrían jueces que le impongan las responsabilidades que establecen las leyes, sino sencillamente actores políticos que siempre van a estar justificando en nombre de algo mayor, que sería en este caso la revolución, esas ejecuciones, digamos, arbitrarias del poder. Me queda apenas un minuto. Yo voy a mencionar 7 nombres de magistrados que encontré en la página del PSUV como inscritos para votar el pasado domingo en las elecciones internas. Fernando Vegas Torrealba, que es el vicepresidente del TCJ, en la unidad educativa Luisa Amalia Vegas de Vegas. La magistrado Malaquía Gil Rodríguez en Trujillo, María Carolina Ameliash Villarroel, no sé si es familia de Francisco Ameliash, en la Universidad Metropolitana, Juan José Mendoza Jover en Trujillo, que además es magistrado de la Sala Constitucional y era diputado de la Asamblea Nacional antes de pasar allí, Indira Mayra Alonso en Los Teques, Sonia Coromoto Arias Palacio en Libertador, Úrsula María Mujica Colmenares en Sucre. ¿Cómo se entiende que 7 magistrados estén en el PSUV? Bueno, por lo menos activos ellos. Y lo peor es que ahorita en el proceso del Comité de Postulaciones Judiciales se pretende reeditar esto porque hay, digamos, exfuncionarios o funcionarios incluso actuales postulados a cargos de magistrados del Tribunal Supremo de Justicia. Esto lo que prueba es que el problema en Venezuela de la justicia no es solamente de organización, de estabilidad de los jueces, de falta de carrera, porque aún haciendo todo eso, si los jueces son actores políticos, no habría independencia e imparcialidad del Poder Judicial. Los venezolanos tenemos que tomar conciencia de esto. Tenemos que tomar conciencia de esto, igual que hemos tomado, me parece, conciencia sobre la necesaria imparcialidad del Consejo Nacional Electoral, porque si estos dos poderes en particular, también la Contraloría General de la República, pero estos dos en particular, Consejo Nacional Electoral y Tribunal Supremo de Justicia, no tienen independencia e imparcialidad, mal podemos decir que vivimos en democracia y mal podemos decir que en Venezuela los derechos humanos están garantizados, porque sencillamente esos son los poderes que constitucionalmente en todo país democrático tienen la responsabilidad de limitar el poder, de exigirle rendir cuentas y de que tenga respeto por los derechos humanos tal cual como lo establecen los tratados internacionales. Muchísimas gracias, Luis Alfonso. Luis Alfonso Herrera, director de la Asociación Un Estado de Derecho, coautor del libro El TCJ al servicio de la revolución. Ustedes, amigos, por habernos acompañado en Lo que la gente pregunta.